Este pasaje es un pasaje muy interesante, porque vamos a ver al ser humano en acción, metido en su cuadrito, en su baldosita tan pequeña. Puede ser religiosa, puede ser familiar, puede ser una actividad de trabajo, pero tan ocupados en eso que no le queda tiempo o espacio para realmente darle cabida a Dios en su vida. Puedo tener religión, mas no relación con Dios. Y aquí estamos hablando de unas personas que no tenían una religión herética, no era una falsa doctrina. O sea, esta gente era receptora del antiguo pacto. Dios le entregó en el Sinaí, a través de su ángel, a Moisés, su siervo, el decálogo, los mandamientos, y se apropiaron de tal forma de él que ni Dios les encajaba en lo que él mismo había mandado a decir. Entonces el asunto con su pueblo y con su familia israelita va a ir de mal en peor en el transcurso de estos capítulos, y nosotros no podemos estar sorprendidos en el mare magnum de cosas que va a venir, de insultos y de vituperios contra él, porque a propósito, tú y yo ya somos conscientes de que esta primera venida del Señor hace 2000 años fue precisamente para darse a conocer. Nosotros, como buenos receptores del segundo pacto, el pacto de la gracia, incluidos en él, gracias a Dios, por varios versículos que inclusive hay en este evangelio, tenemos el privilegio de mirar con la perspectiva de 2000 años esta situación, y ahora estamos esperando su retorno para que se cumpla todo lo que inclusive en su primera venida anunció que iba a ocurrir cuando viniera por segunda vez. Sin embargo, podemos también aprender de ellos. Dicen que la experiencia ajena no sirve, pero eso es para la gente necia. Nosotros hemos sido llamados a un nuevo nacimiento y podemos contemplar las Sagradas Escrituras bajo el panorama que el apóstol Pablo nos habló en 1 Corintios capítulo 10, diciendo que todo lo escrito ha sido dejado para nuestro ejemplo. Y es posible, sin darnos cuenta, sin mala fe, no a propósito, estemos tan ocupados cada uno en nuestro propio cuadrito minúsculo, medianamente insignificante de vida, que pensamos que Dios, pues sí existe. Esta gente no lo estaba negando, pero de ahí a aceptarlo como centro de nuestra vida, evaluemos. De ahí a pensar que lo que Él está diciendo es real, evaluemos, porque hemos pasado por capítulos en los que el Señor Jesús viene hablando de resurrección. Por ejemplo, diga eso conmigo: resurrección. Resurrección es que después de morir, los seres humanos han de volver a vivir, ya no en referente a lo que hemos hecho o estamos viviendo actualmente en este cuerpo, en esta vida biológica, sino que seremos lanzados a una vida eterna, una vida de comunión con Dios. Recibiremos otro cuerpo, estaremos en otra instancia con Él. Pero si estamos tan aferrados a ese cuadrito pequeño, créeme que no me estoy burlando, salir de ese cuadrito es muy difícil, porque es el cuadrito que nosotros podemos manejar, es el cuadrito que nosotros podemos abrir y cerrar a nuestro amaño, y Dios no lo podemos encerrar en este pequeño espacio que ocupamos nosotros, sea a nivel familiar, sea a nivel empresarial, laboral, académico, en cualquier área de nuestra vida. Pero como el Señor Jesús vino a dejar un mensaje para los que creyeran, los que no creyeran pues llevarán sus consecuencias con eso, pero a los que creamos nos ha deparado el ser hijos e hijas de Dios. Y no solamente ser hijos e hijas de Dios, sino tener esa resurrección
garantizada en Cristo Jesús, esa eternidad garantizada. Vuelvo y le repito, que nada tendrá que ver con esta forma de vida caída en la que usted y yo nacimos. Es que el sistema nos lleva mucha ventaja, 6.000 años, como mínimo, hablando del espacio que se narra en las Sagradas Escrituras. Tú y yo nacemos en un pequeño cuadro diseñado por el príncipe de este siglo, que además tiene un programa de robar, matar y destruir, que necesita mantenernos completamente afanados y atareados, de tal manera que vivamos tan ocupados, de tal manera que vivamos tan sin tiempo, para que precisamente no podamos escudriñar y dedicarnos a lo que a eternidad vale la pena. Entonces, puede que el sistema hable y diga acerca de nosotros que le dedicamos tiempo a Dios, que tampoco es mucho, viéndolo bien, como gente irresponsable que no tuviese nada que hacer. Pero no, por favor, estamos siendo completamente responsables si somos medidos desde el punto de vista del reino de Dios. Mira, por ejemplo, que el Señor Jesús acaba de decir en el capítulo 5, trabajen por la comida que a vida eterna permanece, no por la que perece. Y está hablando precisamente, como acabamos de pasar por el capítulo 6, de que verdaderamente debemos comernos lo que es su cuerpo y su sangre, y tomarnos su sangre, y ya explicamos qué significaba eso, y es lo más de sencillo si realmente hemos renovado nuestra mente con lo que las Sagradas Escrituras dicen. Entonces el capítulo 6 había que mirarlo con Éxodo capítulo 12, en donde se nos explica cuál era todo lo que el rito, la ceremonia que se hacía con aquel corderito que Dios les mandó a sacrificar antes de salir de Egipto a todo su pueblo y a los que con ellos quisieran salir. Entonces, cuando entramos en este capítulo 7, el Señor Jesús sigue hablando de lo mismo. Diga conmigo, de lo mismo. O sea, el Señor Jesús sigue hablando de su reino. El Señor Jesús sigue hablando de la misión que el Padre le dio. El Señor Jesús sigue hablando de nos está abriendo una gran ventana para mirar lo que a eternidad nos está llamando. Es que Él viene de ser eterno, toma esta fracción de tiempo y espacio hace 2000 años y se introduce dentro de la raza humana temporal para mostrarles que la eternidad existe y que Él viene no a convivir y a comportarse como aquellos que de naturaleza caída hemos heredado desde los primeros padres, sino precisamente a sacarnos de ese embrollo en que la desobediencia de ellos trajo sobre la humanidad en todos sus linajes. Entonces, a pesar de que el Señor se hizo como nosotros, en cuanto a apariencia, no era como nosotros, ni es como nosotros en cuanto a pensamiento. Lo que Dios quiere es que aprendamos a pensar como Él piensa. Y no solamente pensar como Él piensa, sino creer que eso que Él piensa es lo real y no esto temporal que usted y yo estamos viviendo día a día en el afán y el afán y el afán. Y el afán y el afán y el afán, vivimos afanados. Pero no es solamente creerlo, sino que nuestra conducta empiece a ser de acuerdo con ese nuevo sistema de pensamiento que el hombre caído, la raza humana caída, no tiene. Entonces miren que aunque cambia de lugar geográfico, el Señor Jesús sigue hablando de lo mismo. Diga otra vez conmigo, lo mismo. No es más de lo mismo como cuando uno habla con jartera, es que es lo único que realmente vale la pena. Después de estas cosas, dice el capítulo 7, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea. Ya lo que vimos en los eventos del capítulo 5, lo vimos allá en ese capítulo sanando a un paralítico, una persona que llevaba mínimo 38 años en esa situación. El Señor lo sana y allá en Judea, donde fue que lo sanó, se creó una especie de movimiento que no quería premiar al Señor Jesús por haber hecho un milagro, no, lo querían matar porque había hecho un milagro que según ellos no se podía hacer un sábado, y le pusieron tanto problema a ese hombre sanado, porque además el Señor Jesús le dijo, toma tu lecho y vete. Cuando estos
israelitas ven a este paralítico caminando, en vez de felicitarlo, le preguntaron: ¿y usted qué hace cargando ese lecho? ¿Me entiendes? Estaban en su pequeño cuadrito religioso, y como vivían en la ley de Moisés, que es la tabla del no, precisamente los sábados, según ellos, no se podía caminar más de 1 milla, no se podía llevar cosas como ese hombre las estaba llevando, no se podía trabajar, casi que ni podían respirar. Entonces, en vez de gozarse en ese milagro, presionan de tal manera a este hombre que le dicen: dinos quién es el que te ha sanado. Y dice: pues no sé. Recuerden que estaba en el pozo de Siloé, en ese estanque, y había tanto enfermo allí que el hombre, en medio de su alegría por haber sido sanado, pues no se dio cuenta específicamente quién era. Después el Señor Jesús lo vuelve a encontrar, pero como lo habían amenazado, él fue y le contó, lo aventó con los principales de esta religión y les dijo: fue Jesús el de Nazaret, Jesús el de Galilea, Jesús el hijo de fulana y de sutano, Jesús el hermano de sutano, perencejo, y ese fue el que me sanó. Entonces se hace todo un movimiento para matar al Señor Jesús. Entonces esta gente estaba contenta con su religión, pero no con Dios que había venido a visitarlos. Ahora, ellos podían alegar que era un aparecido, pero no era así. Se sentaban en la ley de Moisés, pero como que no la leían, y si la leían no la entendían, porque paso a paso el Señor Jesús hasta este momento venía cumpliendo una programación que el Padre le había dado a través de los profetas, desde su misma concepción hasta su nacimiento, en la manera en cómo iba a crecer, todo esto que iba a ocurrir, y hasta ese día él venía cumpliendo las Sagradas Escrituras. Entonces, ni con un calco, si usted puede hacer una tarea para su beneficio y empieza a colocar, veamos desde la concepción del Señor Jesús, pues sí, él nace por obra del Espíritu Santo cuando en María hace ese prodigio, pero si usted va al Antiguo Testamento va a encontrar que lo ubicarían en el vientre de una virgen, va a encontrar que nacería en Belén, y eso lo dicen los profetas, no el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento avala todo lo que el Antiguo dice, y el Antiguo realmente refrenda todo lo que el Nuevo dice. Entonces, después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea. Y miren por qué no quería andar en Judea: porque los judíos procuraban premiarlo. ¿Qué dice? Matarlo. ¿Por qué lo querían matar? No solamente por haber hecho el milagro aquel en el día que según ellos no se podía hacer, interpretando mal inclusive las Sagradas Escrituras, porque él después aclara que es el sábado el que se hizo por la raza humana y no la raza humana la que se hizo por el sábado. A veces terminamos sirviéndole a las cosas y no las cosas a uno. Usted no se ha dado cuenta que en algunas familias, desde luego en ninguna de las de ustedes, hay alguna porcelana o algún mueble en la casa que ese mueble terminó siendo como una especie de deidad, porque nadie puede usar ese plato o sentarse en esa silla, porque es lo sagrado, pues esa cosa me la dejó a mí mi tatarabuela, esa sillita mecedora, ¿cierto? Y ahí no se puede sentar nadie más, o esa vajilla, o esa porcelana, y resulta que a veces, sé que no es ninguno de ustedes, hasta los muebles los forran. Yo he visto en películas que los muebles los forran, ¿sí? Para que, y es uno ahí sentado en ese calor sudándole a uno los glúteos, ahí uno en esa visita, pues porque es que las sillas no son para sentarse, ¿cierto? Sino para, en fin, porque los judíos procuraban ¿qué? Matarle, porque les había tocado el sábado. Además había dicho que el Padre Dios lo había mandado, y al decir su Padre Dios, entonces él a sí mismo se estaba haciendo como Dios. Ellos no entendían esto. Pero entonces estas personitas tenían muchas fiestas religiosas, y había uno que se llamaba la fiesta de los tabernáculos. Es una fiesta judía, es una fiesta que se hace más o menos en otoño entre los judíos. Son 7 días para recordar la peregrinación que el pueblo de Israel tuvo en el desierto. Esa peregrinación que usted puede encontrar en Levítico 23, en Números 29 o en Deuteronomio 16. Y es una fiesta solo para ellos. Es bien interesante que el Señor Jesús, hoy escuchaba el Evangelio de Mateo, y les decía a los judíos: hombre, ustedes
cruzan el mar para hacer un solo seguidor, y después de que lo hacen, lo convierten en 2 veces más hijo del infierno que ustedes, porque le ponen tantas cargas que la persona es ganada, pero para ser condenada, no para ser libre. Entonces hay inclusive, hay un dicho que no, ¿cómo digo ese sin decirlo? A ver, que uno no puede ser, bueno, sé que decirlo, no, mejor no lo digo. Entonces, porque es que es de los primos. Entonces, uno se vuelve a veces más celoso que las mismas personas que deberían ser celosas, se vuelve más judío que los mismos judíos. Los prosélitos eran gente que no era judía por nacimiento, entonces eran gentiles y los circuncidaban y todo. Y a veces uno puede ver, por mala información, mala formación y tremenda equivocación de las Sagradas Escrituras, que hay personas que del paganismo se convierten al judaísmo, los circuncidan, y uno los ve guardando todas estas fiestas y todas estas cosas que precisamente inclusive están derogadas porque el nuevo pacto no las incluye. Mira al de lado, dígale ay, ay, ay. Y usted va a poder encontrar en el espectro evangélico algunos hermanos de otras congregaciones, tal vez equivocados posiblemente de buena fe, diciendo, no, es que esta semana tenemos la semana de los tabernáculos, y arman choza y todo en la sala de la casa. Entonces es impresionante, porque ¿qué vamos a hacer si el que está al frente les dice que por ahí es? Mire el de lado, dígale ay, ay, ay. Muy bien. Entonces aquí tenemos entonces a los que querían matar al Señor Jesús porque se les había salido del marquito de la religión. Pero vamos a lo más íntimo. Y le dijeron sus hermanos, diga conmigo, hermanos. Esta gente son sus hermanos, los otros hijos de María, los otros hijos de José y María, que ya sabemos sus nombres: José, Jacobo, Simón y Judas. Y 2 hermanas, porque dice, y sus hermanas entre nosotros. ¿Dónde está eso, pastor? Mateo capítulo 2 y Mateo capítulo 13. Inclusive habla de 2 hermanas. Ya en 1 Corintios capítulo 9, usted va a encontrar que estos hermanos del Señor Jesús eran casados. O sea que el Señor Jesús tenía también, ¿qué? Cuñadas, y seguramente sobrinitos y toda esa cosa que es la familia. Sin embargo, dentro de su familia tampoco podían creer que Él era Dios. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados al asunto ese que usted y yo tenemos de nuestra familia. Y en las familias, pues usted y yo podemos ser un gran doctor fuera, de puertas para afuera, pero cuando llegamos a la casa, el trato tal vez pueda ser muy diferente. Sin embargo, sus hermanos, que hasta ese momento no creían en Él, miren lo que le decían acerca de esta fiesta, porque a propósito tenían que peregrinar todos a esas fiestas. Sal de aquí. Miren más o menos el tono. Y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Entonces, las motivaciones humanas y familiares de este círculo tan íntimo que es la familia, no le permitían ver a esta gente más allá de la nariz. Para ellos el Señor Jesús no es Dios. Ellos lo vieron crecer. Para ellos el Señor Jesús no es Dios. Desayunaban con Él, almorzaban con Él, comían con Él, hacían muebles con Él. Entonces, en este orden de ideas siempre he pensado, cuando leo el Evangelio, la carta que Santiago escribe, o la carta que Judas escribe, que ambos eran hermanos del Señor. Miren que cuando inician en el versículo 1 de cada una de esas cartas, Santiago en el capítulo 1 y Judas en el capítulo 1, porque recuerden que no tiene capítulos sino solo versículos, ellos identifican así. Santiago comienza diciendo, Santiago, siervo. Él no dice hermano. Judas comienza diciendo, siervo y hermano de Santiago, de Jacobo. O sea, esta gente se le quería caer la cara de la vergüenza por haber pasado por esa época de incredulidad, y por pura decencia ellos quieren ser de todo el Señor Jesús, pero se identifican como siervos de Él, porque ahora en Hechos 1:14 los vemos recibiendo el Espíritu Santo y su llenura, y a partir de eso empiezan a correr de una manera veloz, entendiendo que habían tenido en su casa a Dios y no lo habían, ¿qué?, reconocido.
¿Por qué? Porque estaban en ese cuadrito familiar judío y no se podían salir de ahí, y ellos esperaban que Dios se hiciese el Cristo ya encarnado en la familia del vecino, pero no en la de uno. Por eso es que usted debe motivarse, busque motivación en las Sagradas Escrituras, no en su familia, porque su familia tal vez le da rejo como un berriondo, porque usted es creyente y usted a veces empieza como con esa depresión que le da ganas de pedir como sanidad interior, y no se trata de eso. Si al Señor Jesús le pasó eso, nosotros quiénes somos para que no nos pase también lo mismo. Pero tampoco es disculpa para retroceder o para empezarle a dar gusto, sino que tenemos que cumplir una misión. Diga conmigo, una misión. ¿Están aquí mis amigos? Entonces, o vaya con los que usted se crió, con los que jugaban en el barrio allá, bolitas y Vuelta a Colombia. Los muchachos no saben qué es eso, porque la Vuelta a Colombia la jugaban solo los de cierta edad. Entonces, ahora lo ven a usted bien consagrado al Señor, bien lleno del Espíritu Santo, predicador, y dicen, oiga, si yo en las esquinas nosotros lo que hacíamos, o no. O las amigas suyas, mi hermanita, que usted ahora pues hace milagros y todas esas cosas, pero si le miramos el asunto atrás, van a decir, mira aquella que tan consagrada, tan pulcra, tan sacra ella, ¿cierto? Sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno, miren los argumentos, que procura darse a conocer, hace algo en secreto. Esta gente no entendía. Ellos no entendían cuál era esa laraca, porque recuerden que el Señor Jesús se volvió un problema. Cada vez que le aparecía eran como azonadas, gente venía a que orara por ellos para sanarse. La gente se desvivía por tocar su manto, porque descubrieron que ni siquiera tenía que hablar el Señor Jesús, porque aquella mujer dijo, esto está muy complicado, mejor lo toco, y tocó el borde de su manto y quedó automáticamente ¿qué? Sana, de un flujo de sangre de 12 años. Entonces, pero no fue solo ella. Cuando usted lee el Evangelio de Marcos, se da cuenta que multitudes ya solo con tocarlo. Entonces, estos hermanos estaban hartos de que su casa estuviera, está Jesús, como para qué, no, es que vengo porque mire, y les explicaban. No hay cosa más difícil que explicarle a un incrédulo que uno tiene fe para ser sanado. Se burlan, Jesús, que aquí hay gente con gripa, Jesús, que aquí hay gente con dolor de muela, Jesús, ¿por qué no va a la casa? Consígase un apartamento ya, y que aquí no dejan entrar. Solo imagínese la situación. Lo que pasa es que como a veces no tenemos tiempo, no entramos con nuestra imaginación. ¿Y sabe por qué? Porque tristemente nuestra imaginación la tenemos para otras cosas y no para las de Dios. Entonces esa no era la motivación de Jesús, darse a conocer. A Jesús lo motivaba dedicarle todo su tiempo a dar a conocer ¿a quién? Al Padre. Diga conmigo, al Padre. No pierda de vista eso. Entonces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Entonces, estas palabras no son de unos hermanos que estaban cuidando al Señor Jesús. No, esta gente me hace recordar. ¿Recuerdan esa historia no historieta, diga conmigo, historia? Había 3 hermanitos, Moisés, Aarón y María, o Miriam, depende de la versión donde usted lee. Moisés es llamado a ser líder del pueblo de Israel. Aarón es llamado a ser sacerdote del pueblo de Israel. Y María fue llamada a ser profetisa del pueblo de Israel. Pero se la montaron a Moisés, porque Moisés se había casado con una mujer cusita, que no era de su raza. Y no solamente eso, le censuraron esa situación, porque es que los hermanos se creen con el derecho a mangonearte la vida, ¿o no? ¿Ha visto con la libertad que sus hermanos opinan de usted? Eso es hasta perverso a veces. Entonces, según ellos, Moisés no se podía casar con una mujer. ¿Por qué? Porque no era del color de piel de ellos y además no era de su raza. Errados están porque ni leía bien en ese momento. Moisés se podía haber casado con quien le diera ¿qué? Su voluntad mosaica, ¿cierto? Entonces, pero además tenían otra cosa detrás, y era que lo que decían en Números capítulo 2 es: ¿y no ha hablado Dios también por nosotros? Ellos no podían creer que de su hermano menor
pudiesen también salir palabras del Señor. Esto es lo que ocurre acá. Si estas cosas haces, manifiéstate ¿a qué? Al mundo. Estas palabras no son de fe. No vemos a unos hermanos, mínimo 4, diciendo venga, vamos a cobijar a nuestro hermano, que a propósito está haciéndole un gran bien a todo el pueblo de Israel por donde pasa. Eso es una cantidad de milagros. La gente que no tenía pan tuvo, los leprosos quedan sanos. En vez de maravillarse, le hablan de esta manera. Entonces ellos vivían para el mundo y el Señor solo vive para el reino. Te decía de nuestro cuadrito, porque nuestro cuadrito, por grande que sea y por hectáreas que tenga, no es sino un minúsculo cuadrito llamado el sistema del mundo. Mientras que el reino escapa más allá de nuestra imaginación. El Señor Jesús dijo, ¿a qué comparar el reino? El reino lo va a comparar, como para que ustedes lo puedan entender, a una semilla de mostaza, que es la más pequeña de las semillas, pero cuando se siembra y empieza a crecer, llega a ser la más grande de las hortalizas. Tan grande llega a ser que las aves vienen y las fieras se cubren bajo ella. Entonces, es de ahí donde nos quiere sacar el Señor. Diga conmigo, el Señor. Entonces, estos vínculos familiares a veces nos atan de una manera tremenda y no nos dejan creer en el Señor Jesús. Y Juan no tiene ningún empacho en decir que era lo que pasaba. Porque ni quién, ni aun sus qué, ni aun sus hermanos creían en quién, en Él. Ni aun sus hermanos creían en Él. El Señor Jesús jamás perdió el aplomo. No importa la forma en cómo te hable alguien, me está enseñando acá el Señor Jesús. Lo importante es la forma en cómo tú respondas. Dice, entonces Jesús les dijo, muchachos, mi tiempo no ha llegado. Él no quería aparecerse por Judea por temor a que lo mataran. No, escuche, él no se andaba escondiendo. Él no quería pasar todavía por Judea porque todavía no era su qué, no era su hora de morir. Él sabía que tenía que morir, pero todavía no había llegado su qué, su hora. De aquí viene el dicho, nadie se muere en qué, en la víspera. Otra cosa que el Señor nos va a mostrar durante todo el transcurso de este evangelio es que el temor a los seres humanos nos esclaviza, mientras que la fe en Dios nos libera. ¿Por qué? Porque tal vez si tú y yo fuésemos amenazados allá en Judea, lo menos que queremos es ir por allá, y más bien cambiamos hasta de nacionalidad y de nombre, nos conseguimos otra identidad. Sin embargo, el Señor Jesús sabía muy bien que ese interregno entre esta vida terrenal hacia la vida eterna debe uno alegrarlo y por el contrario no tenerle miedo a la gente, sino apreciar el posible encuentro que tendremos con Dios después de morir. Y digo posible porque para podernos encontrar con el Padre necesitamos haber creído en ¿quién? En Cristo Jesús. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado. Pero él sabía que ellos no podían entender, pero yo sí. Y ahí es donde vengo. Yo tengo que comportarme de acuerdo con lo que yo sí he entendido, no de acuerdo con lo que los demás no entienden. Tengo que comportarme de acuerdo con la revelación y la luz de las Sagradas Escrituras que he recibido. Mi tiempo no ha llegado, quiere decir, es la cruz en Jerusalén la que me espera, pero no es en esta fiesta de los tabernáculos. A mí me tienen que asesinar es en la Pascua, porque mientras que la fiesta de los tabernáculos es una celebración bien, pero esa no es la que me interesa a mí. La fiesta de la Pascua es en cierta forma un sacrificio de fe, porque eso es lo que mi padre empezó a anunciar cuando dijo que sacrificaran al cordero de un año perfecto y que se comieran su carne dentro de esa casa y su sangre la usaran para los dinteles y para las entradas, en fin. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ¿qué? No ha llegado. Sin embargo, mas vuestro tiempo siempre está ¿qué? Presto. Es decir, el tiempo para creer de un ser humano siempre está en el día. El Señor Jesús venía a cumplir una programación, pero para nosotros, miren que el Señor Jesús invitó a esta gente a creer en Él, inclusive antes de ir a la cruz del Calvario. Es que no es que el Señor Jesús sea el gran Salvador por haber pasado por la cruz, es que Él es el gran Salvador inclusive sin haber pasado por la cruz. Él viene diciendo, el que crea en mí tendrá vida ¿qué? Porque al Padre le plació.
De tal manera agapó Dios a la humanidad, que ha enviado a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga ¿qué? John, demuéstreme eso. Fácil. Ahí está el Señor Jesús en la cruz. Ahí está un hombre crucificado a su izquierda y otro a su derecha. El uno lo insulta, el otro no reconoce la grandeza de Dios, está aferrado a su vida delictiva, a su vocabulario soez, y no puede apreciar la grandeza de quien está en la cruz del centro. Sin embargo, el otro le dice: cállese, hombre, no es que nosotros estamos aquí por lo que realmente hemos hecho, pero este no ha hecho nada, Él es Dios, eso es lo que está él diciendo. Y este llega al Señor de una manera diferente y le dice: Señor, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Acuérdate de qué? Acuérdate de mí cuando qué, cuando estés en el paraíso, en tu reino. Y el Señor Jesús dijo: ay, no, pero es que ahí sí estamos como varados, porque pues yo tengo que derramar aquí mi sangre, falta todavía que me interese en el costado con una lanza, falta todavía que me intenten quebrar las piernas, falta todavía que haya el terremoto ese que va a haber cuando entregue mi espíritu, todavía faltan las 7 palabras, falta todavía que me sepulten y que yo resucite. O sea, yo no lo puedo salvar todavía. Eso fue lo que le dijo, ¿cierto? No. ¿Qué le dijo? ¿Hoy qué? ¿Estarás dónde? O sea que lo salvó antes de morir, ¿o no? Bien, entonces, ¿hay algún problema para Dios con eso? Porque para Dios no hay nada que imposible. Imposible. El ladrón se atrevió a salir de su cuadrito minúsculo, chiquitico, y vio la grandeza de Dios. Entonces eso es lo que está diciendo acá: mas vuestro tiempo siempre está presto. El tiempo para nosotros ver la grandeza de Dios siempre está, pero hay que sacarle ¿qué? Tiempo. Si yo no le saco tiempo a esto, yo le saco tiempo a lo que veo grande y a lo que admiro. Yo le saco tiempo a lo que creo y a lo que anhelo y a lo que ambiciono y a lo que codicio. Yo le saco tiempo, pero ¿quieres saber si realmente estás aprovechando el tiempo? Veamos a ver si podemos responder esa pregunta. Mas vuestro tiempo siempre está presto. Y él, como sigue hablando de lo mismo, diga conmigo, de lo mismo, le sigue hablando del tema, que hay 2 sistemas. Está el sistema del mundo y está el sistema del reino. Y les dice a ellos: miren, no puede el mundo aborreceros a vosotros. El sistema del mundo está a gusto con los que son del mundo, con los que solo han nacido una vez, del papá y de la mamá, porque no importa lo buena gente o lo pésima gente que seas, el asunto de la raza humana caída es que nació bajo ¿qué? Bajo pecado, y comete ¿qué? Pecados. Aún las personas más buenas y bondadosas cometen pecados. Maestro bueno, dime qué tengo que hacer para heredar ¿qué? La vida eterna. El Señor Jesús le dice: no, fácil. Y le da 5 de los mandamientos de Moisés. Y el joven le dice: pues todo eso lo he cumplido yo desde joven. Créanme, ¿con quién estaba hablando este hombre? ¿Con quién estaba hablando? Con Dios. ¿Sabría el Señor Jesús o no sabría la vida moral de este hombre? Claro que la sabía. Cuando él le enumera los 5 mandamientos, él sabe que esos 5 los estaba cumpliendo. El problema de la oscuridad del muchacho estaba en los otros 5, y solo le citó uno, el de la codicia, porque le dice: vaya, venda todo lo que tiene y vuelva, déselo a los pobres para que después no diga que estábamos detrás de su plata, y entonces serás perfecto. El muchacho le dijo: no, hasta por allá no. Entonces ese era un buen hombre, buenísimo, pero era del mundo, era del sistema del mundo, y el sistema del mundo está a gusto con los que son de él. El sistema, créeme, si el sistema del mundo está a gusto contigo, hermano, disculpan si tienen los que no han nacido de nuevo, pero nosotros ya no estamos para esa clase de situaciones. No puede el mundo aborreceros a vosotros. Entonces dice: mas a mí ¿qué? Me aborrece. Diga conmigo: aborrece. Entonces, la luz exhibe lo que hay en las tinieblas. Por ende, nunca las tinieblas aplaudirá al que está en luz.
nadie, ni en tu casa, nadie, ni en tu empresa, nadie, ni en tu trabajo, ni entre tus amigos que están en tinieblas, van a estar aplaudiendo la luz en la que caminas. Por el contrario, la van a aborrecer. Y como confunden la luz con la lámpara, entonces también aborrecen la lámpara. Por lo tanto, uno de los síntomas que vas a encontrar en el haber nacido de nuevo es que el aborrecerte del parte del sistema y de parte de la gente que está en el sistema es un premio, no es una desgracia, porque eso significa que estás caminando realmente en la luz y ya no estás caminando en las tinieblas que antes anduviste. ¿Me hago entender, amigos? Ahora, ¿por qué este sistema? Mire que el Señor dice: no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece. El Señor no hace diferencia si el mundo está en su familia, si los integrantes de su familia están en el sistema del mundo, o si están en el sistema religioso, o aún, como lo acaba de testificar en el capítulo 6, cuando a sus discípulos en el 6:66 les dice: y si quieren, váyanse ustedes también. ¿Por qué? Porque en el 6:66 encontramos que muchos de sus discípulos, al escuchar la palabra de la luz, se devolvieron. Y entonces Pedro le contesta, cuando él le lanza esa aseveración tan agresiva: si quieren ustedes también váyanse. Pedro le dice: no, Señor, ¿y a quién iremos si solo tú tienes palabras de qué? De vida eterna. Pero para uno saber qué son las palabras de vida eterna, hay que sacar ¿qué? Tiempo. Mas a mí me aborrece. ¿Y por qué aborrece? Porque yo testifico de él. Mi testimonio del mundo es que está podrido de raíz. Esa muela hay que sacarla. Se perdió. ¿Sí? ¿O no? Ya cuando cuando usted abre la boca y esa muela está tan mala, su aliento se percibe a kilómetros, hay que sacarla, definitivamente está. El Señor Jesús sabía en qué se estaba metiendo cuando se hizo hombre. Estaba viniendo a la podredumbre más podrida, la de la humanidad caída. Porque yo testifico de él. Para testificar de él no hay que gritar. Para testificar de lo caído que está el mundo, el solo nacer de nuevo y nacer a una nueva vida y tener un cambio de vida, una rectificación de vida, eso mismo le va a decir al mundo que está caído. Yo no puedo andar gritando que el mundo está caído, pero mi vida siga en el sistema del mundo, porque yo testifico de él. ¿Y qué testificaba el Señor Jesús del mundo? Que sus obras son ¿qué? Son malas. Hacen obras malas porque su naturaleza es mala. Y el Señor Jesús les dice: pero vayan tranquilos, suban ustedes a la fiesta. Diga conmigo: suban. Cada uno en lo suyo, cada loro en su estaca. Yo estoy proclamando un nuevo pacto, ustedes insisten en seguir en el antiguo. Váyanse para la fiesta, no hay ningún problema, suban ustedes a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, por lo menos no subo a lo que ustedes me dicen que suba, que es darme a conocer. Subo, pero no es aún el tiempo señalado por el Padre para mi misión. Mi misión es ir a la cruz, mi misión es entregarme, mi misión es derramar mi sangre, mi misión es morir, mi misión es, además de morir, ser sepultado. Mi misión, además de ser sepultado, en esos 3 días le hablaré a los espíritus que desobedecieron, iré a lo profundo de la tierra y hablaré con ellos a que en los tiempos de Noé me desobedecieron y les predicaré. Mi misión es ser reclamado por el Espíritu Santo de entre los muertos. Mi misión es resucitar. Mi misión es hablar con ustedes después de mi resurrección 40 días acerca del reino, porque el tema sigue siendo ¿cuál? El mismo, diga conmigo, el mismo. Y después de esos 40 días voy a ascender al Padre, me sentaré a su diestra y estaré ahí a su diestra hasta el día en que mi Padre, que es el único que sabe cuándo es el día de mi segunda venida, me mande otra vez para allá así cuadrar todas las cosas. ¿Están aquí, amigos? Yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo todavía no se ha ¿qué? Cumplido. Mi tiempo todavía no se ha cumplido. Ese es otro de los secretos del reino, saber en qué tiempo estamos. Y no estoy hablando si es el tiempo
para estas cosas temporales que nosotros colocamos a veces el tiempo. Si es el tiempo para casarme, si es el tiempo para fundar esa empresa, si es el tiempo para salirme, si es el tiempo para viajar, si es el tiempo. No está hablando de ese tiempo. Nosotros debemos en nuestra generación estar pendientes es de la cosecha que está lista. El Señor Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 4 le dice a los de Samaria, cuando están allí con sus discípulos, después de haber hecho todas esas conversiones, después del asunto con la mujer que se encontró en el pozo, les dice: levanten sus ojos y miren, la cosecha está ¿qué? Lista. En cada generación hay una cosecha lista. No es que todos los campos y todos los seres humanos de nuestra generación se van a convertir al Señor. Nosotros tenemos una apreciación un poco miope en cuanto a eso, porque dice que el Señor Jesús vendrá cuando toda la tierra haya conocido acerca de este mensaje, y no es así. Puede que lo hayan conocido, pero no dice que todos lo hayan ¿qué? Creído. Porque el Señor Jesús una vez les dice a los discípulos: no temáis, manada ¿qué? Manada pequeña, porque a mi Padre le ha placido daros ¿qué? El reino. O sea que en cada generación de seres humanos, en cada país donde tú habites, hay una serie de seres humanos, como usted y como yo, una manada pequeña, que va a creer realmente en los principios del reino. Estamos hablando del reino de Dios y su justicia, que es de lo único que habla Él. Entonces Él le dice: porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Él conocía sus tiempos. Y dice la Escritura: y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Sin embargo, después de que sus hermanos habían subido, ¿a dónde se habían ido? ¿A dónde? ¿A la fiesta de qué? De los tabernáculos, ¿cierto? Eso era colorido, era hasta hermosísimo, ¿cierto? Porque recuerden que en el antiguo pacto se camina no por fe, porque ahí no hay fe. Se caminaba por los sacrificios que hacían, se caminaba por el templo que tenían, se caminaba por las ofrendas que llevaban, se caminaba por estas fiestas que hacían. Mientras que en el nuevo pacto caminamos por fe y no por qué, y no por vista, porque para ver hay que tener fe. Entonces dice: pero después de que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. ¿Qué estaba ocurriendo mientras tanto allá en Judea? Dice: y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Estos líderes lo buscaban, pero no para adorarlo, no para adorarlo. Estaban capturados en su cuadrito religioso. ¿Cuántas veces en el día de 24 horas, quitémosle las 8 durmiendo pues, pero trabajando y haciendo las otras 16 que por lo general hacemos, realmente nosotros estamos en función todo de Dios? Todavía cometemos el error del cuadrito Excel. No, yo me dedico a Dios después de las 6, ¿sí? Y de 6 a 8. Ojo, se me salen de ahí. A las 8:01 ya salgo de ese cajón, ¿cierto? Estos líderes lo buscaban, pero no para adorarlo, lo buscaban para matarlo. Recuerdo nuevamente, él no le estaba huyendo a la muerte. Es que hasta para morir debe ser el tiempo del Padre. Hasta para morir debe ser el tiempo del Padre. En Hechos de los Apóstoles usted encuentra una historia muy simpática, cuando Pablo empieza a predicar de la manera en como lo hizo. Lo tienen preso, y un conjunto de religiosos de estos, a los cuales él antes pertenecía también, se comprometieron a no comer nada hasta darle muerte a Pablo. Dijeron: no vamos a comer nada hasta que lo matemos. Imagínate uno ayunando para eso, ¿cierto? ¿Qué espiritualidad? Entonces, un sobrinito de Pablo escucha la situación, va y le dice: tío, lo van a matar, son 40, y usted sabe que uno con hambre es más bravo todavía. Entonces Pablo le dice: dígale por favor al vigilante que cuéntele todo. Y en fin, Pablo no murió de eso. ¡Qué risa! Esta gente, yo los quisiera ver, haber estado ahí en el momento, en el día 41, sin poder matar a Pablo de su ayuno, diciendo: hermano, si no comemos, ¿nos qué? Nos morimos. Porque uno se muere es el día que Dios quiere, el día que Dios te necesita, el día que ya has terminado tu misión, a no ser que uno ande por ahí muy elevado haciendo lo que no era. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y entonces se generó esto, y había un gran murmullo acerca de él entre la multitud,
pues unos decían, entonces la gente hacía esto, hablaba de Jesús, pero bajito. ¿Sabe por qué? Porque el temor es el motor de la religión. Diga eso conmigo, el temor es el motor de la religión. El temor a la muerte, aquellos del antiguo pacto siempre andaban temiendo, y sus adeptos no es que no sientan y no es que no hablen, sino que lo hacen pasito, donde aquel que pueda exhibir el garrote no los escuche. Y había un gran murmullo acerca de él entre la multitud, y miren lo que decían unos: es bueno. Pero aquí no están diciendo es Dios. Es que de qué podían acusar al Señor Jesús. Sin embargo, este aprecio humano por Jesús es un aprecio sin revelación. La revelación es la base para yo relacionarme con Jesús. Yo puedo creer en mi mente sin tener revelación que Jesús es bueno. O no llorábamos pues en las procesiones cuando lo azotaban y todas esas cosas. O no lloramos cuando vimos la de Mel Gibson. Pregunto, ¿no lloramos? Claro que lloramos, pero era un amor sin revelación, era una relación sin revelación. Para relacionarme con Jesús debo tener claro el panorama y ajustarme a todo lo que Él realmente me entregó. Por ejemplo, su encarnación milagrosa, la vida que Él llevó mientras cumplía ese tiempo acá de 33 años y realmente parte, la misma crucifixión y la resurrección. Pero yo no me debo acercar a estos eventos con ese ánimo carnal de impresión humana que me hace llorar o reír. No, yo debo entender el plan perfecto. Diga conmigo, el plan perfecto. Es que aquí hay un plan perfecto. El Señor Jesús nos viene a mostrar el plan perfecto. Entonces unos decían, es bueno. Mientras que otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Igualmente está errada esta opinión que aquella opinión de aquellos que decía bueno, porque los mismos que le decían bueno y estos que le dicen que engañaba al pueblo, juntos a una sola voz están gritando después, crucifícale, porque la carne no es la base, los sentimientos y las emociones no son la base para relacionarme con Dios y tampoco son la base para relacionarme contigo. Nosotros los creyentes nos relacionamos es a través de los ¿qué? ¿A través de los qué? Una persona nacida de nuevo con mente renovada, ¿en qué se debe mover de parte de la Trinidad? ¿De los qué? Ay, gracias, la salvaste. Diga conmigo, los dones. Porque en la primera carta a los Corintios, o en la segunda, dice, el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión con los dones del Espíritu Santo. Entonces yo no me relaciono contigo porque yo crea que tú eres buena o mala o que engañas, sino que yo me relaciono contigo por el nuevo nacimiento que hemos tenido y somos hijos e hijas ¿de quién? De Dios, de manera que a mí ya no me puede perturbar si me abrazas o me gritas, no, porque para mí los dones van más allá que los sentimientos y las emociones que me hacen estar como un yoyo, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, no, yo me relaciono es en el amor, en el gozo, en la paz, en la paciencia, en la benignidad, en la bondad, en la fe, en la mansedumbre y en la templanza, porque contra esas cosas no hay ¿qué? Ley. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? ¿Está claro por la renovación de entendimiento o no? Después de 5 años ya podemos hablar así. Y si no podemos hablar todavía así, entonces aprovechemos que nos estamos desatrasando desde la primera venida del Señor allí en los capítulos del Evangelio de Juan. Pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Y miren, ¿por qué hablo que el temor es el garrote de la religión? Pero ninguno hablaba abiertamente de él, ¿por miedo a quién? A los judíos. El terrible, el maldito, permítame la expresión, temor al ser humano. Por asuntos religiosos. Ahora, el Señor Jesús una vez le dijo a la gente, no teman a aquellos que les pueden matar el cuerpo, pero con su alma no pueden hacer ¿qué? Témanle al Padre, a Dios, que una vez muerto tu cuerpo, puede tomar tu alma y decidir si la manda al lago de fuego y azufre o a la eternidad con Él. Pero ninguno hablaba abiertamente de Él por miedo a los judíos. Esa es la otra esfera. Es aparentemente grande y de hectáreas, pero no deja de ser un cuadrito. Se llama el temor. Diga conmigo, temor. El Señor Jesús siempre decía a la gente, no temas, solamente cree.
esta gente se aproxima a Jairo, el principal de la sinagoga, y le dice: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. El Señor Jesús le dice: no temas, solamente ¿qué? Cree. No temas, solamente cree. Tan tremendo esto. Aún en Apocalipsis capítulo 1, Juan ve al Cristo glorioso en una forma que él no estaba acostumbrado a verlo, cae al piso y el Señor Jesús lo levanta y le dice: no temas. ¿Por qué? Porque el miedo es precisamente la antítesis de la fe. El Señor Jesús nos vino a librar del temor a todo. Mire, la gente anda temiendo. Ay, tengo temor, si me muero, ¿quién va a cuidar a mis hijos? ¿Ha escuchado esa expresión o no? ¿Quién los va a cuidar? El que se case con la viuda, no, ¿cierto? Ay, qué temor ese temor que hay ahora, que si el dólar vuelve a caer, y le garantizo que cae, de tanto temor lo jalan tanto que cae el pobre dólar, ¿sí o no? Pero si yo vivo de acuerdo con la bendición de Dios, no voy a tener ninguna clase de ¿qué? Diga conmigo, ¿de qué? De temor. ¿Cómo así? No, muy fácil. Miren, ahí estaba esa mujer, amiga de Eliseo, del profeta, y el profeta le daba una profecía porque le dijo: vete, porque va a venir una gran hambre sobre este pueblo. Y efectivamente la hubo. 7 años después, porque también le dijo cuánto iba a durar, la mujer dice: pues voy a volver para mi pueblo. Y resulta que en ese momento, el rey de ese momento está hablando con el criado que Eliseo había tenido, porque Eliseo ya había fallecido. Y Eliseo este criado le estaba contando acerca de los milagros que Eliseo hizo. Entre ellos, darle un hijo a esa mujer, porque esa mujer era estéril y efectivamente ella pudo tener con el marido, no con Eliseo, ¿cierto? Entonces, vale la pena la aclaración. Entonces, él estaba contando eso al rey, cuando el criado mira: pues vea, rey, esa es la mujer, esa es la señora. Está ahí en la fila para orar con el rey. Y él dice: señora, pasan de la fila. Y le dice: ¿es verdad esto? Y ella le empieza a contar. Y el rey como que cae en cuenta y le dice: ¿y usted a qué vino por aquí? No, es que fíjese, precisamente Eliseo me había dado una palabra profética de 7 años de hambre, y resulta que ahora pues yo vengo porque el hambre se acabó. Y el rey dijo: escriba, venga, me le devuelve a la señora todo lo que es de ella, más todo lo que haya producido el terreno durante estos 7 años. Diga al de lado: no temas. Dígaselo otra vez: no temas. Es terrible una relación con gente llena de temor. Y si los dos tienen temor, necesitan ¿qué? Pues pañales Tena, porque viven del susto, ¿cierto? Imagínense la conversación entre un marido y una mujer llenos de temor. Ay, mi amor, qué miedo. Ay, cierto, mi amor, qué miedo tan tremendo. Donde la cama se caiga y durmiendo en un colchón. ¿Sí me hago entender? Un socio lleno de temores. ¿Usted imagina un socio lleno de... hermano, no, y entonces, no, y si tal cosa, y si nos vinagran los tamales, ay, no, hermano, sí, le vinagran. ¿Están aquí mis amigos? Tengan mucho cuidado con quién comparte su tiempo. Más, si me demoro mucho me detienen porque estoy muy emocionado. Más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo, y ¿qué hacía el Señor? ¿El Señor Jesús qué? Por lo tanto, la gente que lo escuchaba estaba dispuesta a ¿qué? A aprender. No se puede llenar a lo que está lleno. Los judíos estaban llenos de religión, no se les podía enseñar. Ellos creían que sabían más que Dios. Sus hermanos en la casa estaban llenos de lo que estuvieran llenos. Por lo tanto, no se les podía enseñar porque tuvieron al divino maestro ahí desde pequeño. Es que el Señor Jesús no es que haya hecho un posgrado para poderles enseñar. Él es el que da los posgrados. Él es el que venía y viene con toda la sabiduría de Dios y le enseñaba. Y para que a uno le enseñen hay que sacar ¿qué? Tiempo. Enseñaba el reino en el templo, porque él no andaba ocultándose, porque él sabía que solo moriría en el momento en que llegara su hora. Más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, inclusive los contrarios de Jesús. Pero ellos no decían, y ellos no estaban maravillados por la enseñanza en sí. Ellos estaban
maravillados era de esta paradoja. Miren lo que decían. ¿Cómo sabe qué? ¿Quién eres este? Letras sin haber estudiado. No estamos hablando de álgebra, no estamos hablando de nada de esas materias que sirven para construir puentes. No. Ellos están diciendo, ¿cómo sabe este tanto de Dios sin haber cursado en nuestras escuelas teológicas, en las cuales tenemos muy bien organizaditas desde párvulos hasta cremación? ¿Sí? Porque a veces entra uno en ese sistema religioso que lo entran a uno en niño, recién nacido, inclusive oran por uno para que nazca, ¿cierto? Y después lo meten párvulos, prepárvulos, pospárvulos, adolescentes, preadolescentes, jóvenes, prejóvenes, solteros, solteras, y los llevan allá, hasta el cementerio. Y pasa uno por ahí sin ton ni son, porque resulta que no se trata de haber estudiado a Dios, sino de haber vivido con Dios. Diga conmigo, vivir con Dios, tener comunión con Él. ¿A cuál escuela de rabinos pertenece este hombre? ¿Alguno de ustedes lo reconoce? Se hacían preguntas entre ellos. Uy, hermano, ¿saben qué? Ay, Dios, no hay derecho. Es que estamos hablando de Dios. Pero no se podían salir de su cuadrito intelectual, de su cuadrito académico, ¿no? Entonces Jesús les respondió y les dijo: ¿quieren saber dónde estudié teología? Yo con mucho gusto les digo, pero lo lamento porque ninguno de ustedes ha ido allá. Les queda muy difícil ir allá, porque es que a propósito queda en el tercer cielo, y esta gente no llegaba sino a primer cielo. Yo viví allá desde la eternidad, porque yo fui el que hice todo esto temporal en lo que ustedes habitan, y he venido precisamente, mientras ustedes quieren hacerse como Dios, yo me quise hacer como hombre, porque es la única forma de sacarlos de acá. Y Jesús les respondió: mi doctrina, ¿qué? No es mía. Miren que les habla en términos, mi doctrina, o sea, lo que yo enseño, porque él estaba enseñando. Cada vez que tú enseñas, das una doctrina. La carne enseña la doctrina del borracho, la doctrina del ladrón, la doctrina del envidioso, todas esas facetas de las obras de la carne. Mientras que la doctrina del Padre es una doctrina del Espíritu. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Mi doctrina, mi enseñanza, y aquel que me envía es el rector de ese seminario, digámoslo así, se llama Dios el Padre. Y además, como ya cursé todo eso, me envió y yo estoy aquí obedeciéndole, porque uno de estos solo se gradúa de obediente. Ahora nos andan enseñando cómo ser el gran cristiano Superman, el que todo es capaz de hacerlo, al que nada lo detiene. Mientras que en este reino nos enseñan es a obedecer, porque nosotros nacimos desobedecidos, desobedientes. Fíjese y verá, no crea que es por cuidar al niño que no se caiga que le ponen el corral, es para que no se vuele. Porque todo niño quiere desde pequeño hacer lo que le da que. Él no lo sabe, el niño no lo sabe, pero ¿usted ha visto esos padres esclavos de sus hijos? Ay, es que ahí está la otra parte del versículo, ¿cierto? Padres, no exasperéis a quienes, a vuestros hijos, para que no se qué, desanimen. Pero la otra parte del versículo dice: hijos, sujetaos en el Señor a vuestros qué, a vuestros padres. Entonces el niño, por pequeño que sea, siempre está, uno no lo entiende, porque es que uno cree que el niño le está diciendo a Gugu, y como se ríen, ¿cierto? Y como ríen, pero lo que el niño está diciendo es: venga, ya ensaya hasta dónde va este viejo y esta vieja conmigo, ¿sí? Y empieza y el papá y la mamá, si no tienen bien puesta la correa: sí, mi amado soberanito o soberanita, lo que tú digas, lo que tú digas, lo que tú digas. Y ahí los tenemos, llenos de demandas y tutelas. Entonces, mi doctrina no es que mía, sino de aquel que me envió. Disculpe que me fui para allá, pero lo que realmente el Padre está diciendo a través del Hijo acá: yo lo envié y Él fue. Él me envió y yo vine. ¿Por qué? Porque a eso vine, a darle gusto al Padre, no a ustedes. Mira al de lado, dígale: ay, ay, ay. Y ahí es donde está un terreno tremendo. Y es que nosotros pensamos que nuestro buen Señor Jesús vino a darnos gusto a nosotros. Y lo que vino a destruir es el pequeño déspota que hay en nosotros creciendo desde chiquito.
Desde el vientre de la madre, ese déspota, esa tirana, salieron a la vida a hacer lo que les daba ¿qué? La gana. Y entonces llegan a donde el Señor, y resulta que con el Señor uno no puede hacer lo que le da ¿qué? Porque el Señor ya nos puso el cascabel a todos. Se llama el cascabel de la obediencia, porque ya habíamos hecho sonar mucho el de la desobediencia. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y aquí viene. ¿Usted quiere saber si realmente quiere ser cristiano o no quiere ser cristiana? El que quiera hacer la voluntad de Dios, diga conmigo, la voluntad de Dios. O sea, conocer y hacer son dos cosas muy diferentes. Yo puedo conocer que por esa carretera voy al peligro, pero de ahí hacerlo y no meterme por ahí, hay un trecho muy grande. Este camino se ha dado para obedecer las señales, y las señales fueron todas colocadas una a una por el mismo Señor Jesús. La voluntad de Dios y el hacer y el conocerla van de la mano, no pueden ir por separado. El que quiere hacer la voluntad de Dios, mira lo que dice la Escritura, conocerá si la doctrina es de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús vino a representar al Padre. Y también uno sabe, o si yo hablo por mi propia cuenta, entonces no es lo mío lo que vengo a exponer, es lo del Padre. John, eso, más despacio, ahí va, más despacio, porque recuerde que el Señor usa ¿cuál método? ¿El método de qué? De la repetición. Usted dice, ay, pero ¿por qué me repiten tanto? Pues precisamente porque uno con una no tiene. Es como el que cree que con hacer dieta un día tiene. No, eso hay que darle dieta hasta allá, hasta el cajón. Sí, hasta el cajón, porque la adiposidad te espera. O si yo hablo por mi propia ¿qué? Cuenta. ¿Cómo quiere usted saber si lo que le están enseñando es o no es de Dios? Fácil, es que ahí estaba, el letrero estaba ahí. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria ¿qué? Busca. Es que el problema no es la aguamasa. ¿Cuál es el problema? Los marranos. El problema no es la aguamasa. Aguamasa hay, pero la aguamasa está ahí. Sin embargo, el asunto es aquel que quiera alimentarse de eso. ¿Por qué? Porque por los frutos se conoce ¿qué? El árbol. Yo puedo saber muy bien cuando una persona es ególatra, cuando una persona quiere autoexaltarse, así esté hablando de Dios. Fácil, porque el nombre de Jesús está por allá pequeñito. O ponen el nombre de Jesús grande si es tocayo, pero si no, es pequeñito. ¿Sí me hago entender? El que habla por su propia cuenta, su propia gloria ¿qué? Busca. No hay egoísmo o autoexaltación alguna en este caminar. Sin embargo, en el sistema del mundo sí. En el sistema del mundo es, tú puedes y nosotros podemos. ¿Y cómo hago? Sígame a mí que he podido. Móntese en la pirámide del sí se puede. Y claro, es una cantidad de esclavos trabajando para el que está allá en la cúspide de la pirámide. Entonces, el que habla por su propia cuenta, y aquí se está refiriendo al que domina ese sistema del mundo, porque aquí me va a desnudar al diablo, en el capítulo 7 y 8 me desnuda al diablo. Él busca su propia gloria. ¿O qué quiso hacer el diablo antes de ser diablo? Cuando él estaba en el tercer cielo con el Padre, él vio ese esplendor de Dios, esa gloria de Dios, y dijo, colocaré mi trono por encima del Altísimo. Autoexaltación. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Y dice el Señor Jesús, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. Aquí entonces es donde nos encontramos con la verdad. Diga conmigo, la verdad. O sea, nosotros no podemos andar como Pilato cuando el Señor Jesús le dijo, verdad has dicho. Y él dijo, ¿y qué es la verdad? Sí, porque Pilato andaba pues pensando en los huevos del gallo. Pilato no había nacido de nuevo. Pilato vio la verdad que era el Señor Jesús y no la vio. Pilato no entendió. Es que las señales que Dios le dio a Pilato fueron tremendas. Él sabía que el Señor Jesús era ¿qué? Inocente. Él sabía que Barrabás era ¿qué? Culpable. Ahí decía culpable de asonada y de homicidio. Y el Señor Jesús llega y se le queda callado, porque él puede haber dicho apelo. Él puede haber dicho como Pablo, apelo.
Pero él no apeló. ¿Por qué? Porque él venía a cumplir la voluntad ¿de quién? Del Padre, del Padre. Entonces, cuando Barrabás se va, entre otras cosas, me gustaría mucho saber qué hizo Barrabás después de eso. Pero él se fue, él también sabía que él era ¿qué? Culpable. El Señor Jesús siempre anduvo salvando gente por donde fuera, estaba sacando a la gente de sus problemas. Pero Pilato llega y dice, ¿y qué es la verdad? Nunca supo que era la verdad. Así hay muchos creyentes hoy en día. ¿Y qué es la verdad? Porque el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. La gloria de Dios es la gloria de Dios y es solo para él, porque Dios es veraz. Y quiero decirte algo, el Señor Jesús es Dios. Dios. Y vamos a dejar ahí, porque lo que viene es de papa y yuca, hermanos. Es algo tremendo, poderoso. Póngase en pie, por favor. Yo lo invito en este fin de semana, la invito este fin de semana a que se salga del cuadrito. Oiga, los papás, ¿quiere hacer un buen regalo del Padre? Enciérrese de 6 de la mañana al mediodía, pues. Agarre 6 horas de lectura de la palabra. Léase Proverbios y alcanza, sí. Y léase del Nuevo Testamento Hebreos y ya también le alcanza. Y regálese Apocalipsis, sí, para que usted a las 12 se siente ahí con sus hijos y con su mujer y lo vean así como un querubín. Pero mi papá tiene este día del Padre algo de raro. Claro que tiene algo de raro. Tiene verdad en él. Lo que su familia necesita es un hombre de Dios. No necesita un compramercados, necesita un hombre de Dios. Necesita un hombre de Dios. Y si usted ve mis hijos y mis hijas que su papá no lee la Biblia, no le regale calzoncillo esta vez. No le dé corbata, ya tiene muchas. No le dé camisillas. Dele una Biblia. Y dile ¡pa! Y me la lee. Vénguese de él. Y me la lee, pa. ¿Me está haciendo entender? Ya, pa, listo, usted écheme cantaleta, pero léame. Y verá. Diga conmigo, Señor Jesús, gracias por tu palabra, que es viva y eficaz. Te doy gracias, porque tú eres el que enriquece y el que empobrece. Tú eres el que da la vida y eres el que la quita. Tú eres el que humilla y tú eres el que exalta, porque tú eres soberano. Amén, amén y amén. Dios nos bendiga.